Pues vamos a hablar con la doctora Balinotti en unos momentos, psicóloga clínica. Ustedes ya la conocen, una voz y un rostro muy reconocido en nuestra comunidad latina, porque yo empecé este programa hablando de un tema que no quiero que soltemos. Es el tema de lo que la guerra, el conflicto, y no solamente en Israel, pero ahora estamos viviendo lo de Israel, no cabe duda, con estos ataques de Hamas, financiados ciertamente, señores, Hamas y Hezbollah, por Irán y por todos esos otros países que son no solamente enemigos de Israel, enemigos de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que hace el odio en el corazón de ese ser humano? ¿Qué hace el odio, no solo en el corazón de los terroristas, de esos muchachos que han crecido toda su vida adoctrinados con el odio? Y siempre yo tengo esa preocupación que nosotros como seres humanos perdamos un poco la sensibilidad, o quizás no un poco, quizás mucho, la sensibilidad de lo que realmente está ocurriendo, precisamente por ver tanta violencia, tanta falta de compasión, tanta guerra, tanta destrucción. Quería que la doctora Cristina Balinotti nos acompañara. Doctora, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto estar en tu programa. Gracias, doctora. ¿Qué opinas? ¿Cómo tú sientes estos días y todo lo que hemos estado viviendo con esta guerra? Y yo estuve hoy en un programa de televisión con una joven que perdió a su tío ahí en los ataques, él víctima del Holocausto y después murió como resultado de estos ataques. O sea, que había sobrevivido ya ese odio del Holocausto tan grande en la Segunda Guerra Mundial, y ahora en pleno siglo XXI muere este señor después de unos ataques motivados igualmente por el odio, el antisemitismo. ¿Qué nos dices, doctora? Bueno, esto tiene un gran impacto sobre la salud mental, sobre las emociones de la gente, en varios frentes. Desde ya en el frente fundamental del pueblo judío, que está sufriendo esta terrible tragedia, sin duda, que nos muestra la parte más oscura del ser humano, la parte más enferma del ser humano, porque todos tenemos un costado negativo y uno positivo. Algunas veces determinadas circunstancias disparan lo peor del ser humano. Tú mencionabas algo interesante al comienzo, en tu introducción, respecto de los niños que se han creado en este odio, ¿verdad? Y es muy cierto, porque hay estudios que indican que los fanatismos de tipo religioso, o los fanáticos religiosos, que son el peor de los fanatismos, hay varios, justamente son niños que han sido quitados del seno de su hogar, de la tranquilidad, de la armonía que necesita un niño para criarse sanamente, es decir, del apego necesario. Y se nota que desde el punto de vista psicológico los fanáticos casi todos han tenido este tipo de pasado, ¿verdad? Como estos niños que son, sabemos, en ciertos lugares del Medio Oriente, que son extraídos en los fundamentalismos, especialmente, extraídos del seno del hogar tempranamente para adoctrinarlos en la violencia y adoctrinarlos en el odio. De modo que, y la parte psicológica, bueno, el primer frente, ya sabemos, el caso de este hombre que sobrevive el Holocausto, fallece en estas circunstancias. Ya venía con un estrés postraumático complejo, es decir, de un abuso permanente. El complejo es cuando uno ha sido abusado durante mucho tiempo, generalmente en la infancia, en la juventud, ¿verdad? Y entonces eso está allí latente. Y en este caso, además, muere de esta manera. Digamos, son muchos aspectos. El segundo frente es el frente de, digamos, todos nosotros, todos nos tenemos que cuidar. Como dijo la alcaldesa de Miami-Dade en un comunicado, vamos a chequear la salud mental de todos nosotros. Ay, Dios. Porque realmente los adolescentes que quieren rebelarse, que son insurrectos por naturaleza, si no tienen un fuerte sentido de los valores, de los principios, una familia a la que se siente pertenecer, pues ahí pueden de alguna manera
sentir que ellos pueden estar en este tipo de ideologías de la violencia y salir a las calles. No ya, por supuesto, en Medio Oriente, pero sí acá en nuestras comunidades, ponerse más contestatarios, más agresivos. Debemos cuidarlos. Detrás de esto, doctora, y es una frase que no se usa mucho en nuestra sociedad, pero voy a aclararlo, esto del etnocentrismo, no de que mi grupo particular es el más importante, mi cultura es superior a las demás. Eso se da mucho aquí. Se da en el tema cultural, se da en el tema religioso. Yo escucho a gente mía, de mi raza, de mi sangre, mis cubanos, que dicen, ¡esa gente! Haciendo referencias a veces a la gente nueva que ha llegado aquí, incluso a cubanos recién llegados. Y dicen, es que esa gente... Y eso a mí me parte el alma, te digo la verdad. Yo lo escucho con paciencia, trato de no juzgarlo ni nada, entiendo. Pero es que esa gente, mira cómo hablan, son diferentes a nosotros. O esa gente, refiriéndose a personas de otros países de América Latina. Ese etnocentrismo nos hace mucho daño y a veces se convierte en etnocentrismo no solo cultural, religioso, que la religión mía es la verdadera, la tuya es falsa, la mía es la que importa, la otra no sirve. Ese tipo de cosas hace mucho daño, doctora. Por supuesto, y eso tiene su raíz en una palabra que se llama discriminación, que en el origen de la humanidad... Gracias por decirlo. Claro, pero en el origen de la humanidad, esta palabra discriminación tuvo un sentido positivo, porque el hombre de las cavernas tenía que discriminar, que en su origen etimológico significa separar, es decir, tenía que separar el animal que lo iba a atacar de aquel que no, exacto. Tenía que adivinar. Entonces, pero con el correr del tiempo y la emergencia de las grandes civilizaciones, eso se transformó justamente ya en algo patológico. Aquello diferente a uno lo percibe con su novedad, se dice en psicología. Hay una novedad, una raza, una religión que no conozco, no me intereso en profundizar sus razones o sus emociones, y entonces directamente la separo, hablo mal, porque es distinto a mí, porque me está amenazando en lo que yo conozco. Vale decir que si sabemos esto, lo podemos hablar con nuestros hijos y decirles, la discriminación es algo importante que nos ayuda a separar lo malo de lo bueno, ¿verdad? Pero que con el correr de los tiempos se transformó en algo negativo, ¿no? Como decía Rousseau, el hombre nace bueno y es la civilización la que corrompe esa bondad originaria. Exacto. Vale decir que empieza como a pervertir las cosas que en un comienzo eran para sobrevivir, sencillamente. Y creo que, miren, los niños no nacen racistas. No. Los palestinos no nacen en contra de Israel y los israelíes no nacen en contra de los palestinos. Ese adoctrinamiento se ocurre en el ámbito social, cultural del ser humano. Sí, por supuesto, desde ya se va creando con la complejidad cultural. Por eso tenemos que estar más en contacto con nuestras emociones, con nuestra parte positiva, ¿verdad? Para poder de alguna manera contrarrestar esto, que es una fuerza que impele desde adentro, desde el ADN humano. Esto es así de alguna manera, va a tender a discriminar, pero no permitamos que en la cultura se transforme en algo tan destructivo, tan negativo. Increíble. Hay libros para que los niños lean. Los niños no quieren la guerra, esto es muy bueno. Para hablar de este tema, pues los niños van a preguntar, y entonces tenemos que con palabras simples, dependiendo de la edad, explicarles, pero nos ayudamos con lecturas. Por ejemplo, Imagine, que fue publicado por Amnistía Internacional en base a la canción de John Lennon, es un libro muy importante para que nuestros hijos de alguna manera no solamente rebajen el estrés que les está provocando todo esto, pues los niños lo ven a cada rato, sino que además aprendan más la paz. Y la oración, yo quería decirte algo sobre las oraciones. La oración es muy importante, ya se estudió y ya se sabe desde la religión, pero la física cuántica ahora resalta el valor de la oración porque somos seres energéticos que con una oración podemos emitir juntos energía positiva y energía de amor.
Es decir, que es importante, si tenemos una religión, poder orar juntos, en familia, además de poder explicar y hablar de estos temas, ¿verdad? Porque hay una guerra. Y decirle a los niños que hay un solo Dios, que Dios ama a todo el mundo, que Dios no ama más a un cristiano que a un judío o más a un musulmán, no, que Dios nos ama a todos, igualmente todos somos sus hijos. Y si nosotros hacemos eso, nuestros hijos van a creer realmente que Dios es bueno, porque le hemos enseñado a nuestros hijos un Dios que no es muy bueno, que es que el mío es mejor que el tuyo, la religión mía es mejor que la tuya, la iglesia mía es superior a la tuya. Eso hace un daño espiritual a largo plazo y no nos damos cuenta. Bueno, con respecto a todo lo que estábamos hablando, que es realmente profundo y es una cosa que tenemos que plantear en la familia. Mira lo que decía Einstein: no sé con qué armas se peleará la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta será con palos y piedras. Yo creo que estamos adelantando la barbarie, estamos regresando a la barbarie. Porque los hechos, la violencia generalizada que se está viendo en el mundo, no solamente en los focos bélicos, es muy preocupante. Particularmente acá en Estados Unidos tenemos que cerrar filas sobre la familia, porque hay una guerra psicológica, una guerra sin fusiles que se está librando en el campo de batalla de la mente de nuestros jóvenes. Exacto. Y de nosotros mismos. Entonces tenemos que realmente estar juntos en familia y hablar todas estas cuestiones para liberar la energía negativa que provocan. Atención, las personas con trastornos de enfermedad mental o las víctimas de holocausto, justamente, que podamos tener en nuestras familias. Realmente vamos a ver sus conductas, si han cambiado sus hábitos, si se encuentran más evitativos que antes o si se comunican demasiado. Cualquier cambio de conducta, aunque parezca para bien, la persona que empieza a comer demasiado, uno dice, qué bien, está comiendo más, se está alimentando más. No, eso puede ser un signo de depresión, quizá una depresión enmascarada. Tenemos que observar más a la gente que queremos, que amamos, a nuestros amigos, a nuestra familia, y dejar de lado un poquito, en la medida de lo posible, esta carrera por el dinero y esta carrera por el trabajo, ¿verdad? Porque en esa carrera nos vamos a quedar solos y nos vamos a quedar completamente huérfanos de lo más importante, que es la condición humana, el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida, verdad? Sin duda que no es acumular fortuna, de modo que es a lo mejor acumular amor en familia. Eso podría ser, y a partir de allí, desde ya, todos salir a trabajar y hacer lo nuestro. Pero tiene que haber una suerte. Para mí es la cena familiar. Ay, sí, tan importante. La mesa es el altar, tan y ahí importante. Comulgamos todos. Eso es. Comunicación viene de la misma palabra, origen de comulgar. Es decir, ahí comulgamos en el cáliz de la familia. Estamos en comunión, estamos unidos. En comunión, unidos, y hablar de estas cosas, y así les damos seguridad a nuestros hijos. Eso es. Porque esta época despierta, y a través de esta guerra, mucho más incertidumbre, miedos, inseguridad. Ay, Dios. No sabemos. Bueno, doctora, quiero decirte que te agradezco mucho tus palabras, tus consejos, como siempre. Las líneas se quedan llenas, las personas no han podido entrar. Realmente yo sé que son muchos. Mañana tendremos otro programa con otra oportunidad para seguir conversando.